Hola, ¿qué tal? Qué gusto que se conecta con nosotros en otra reflexión más, palabra de esperanza de la Iglesia Bíblica Torrefuerte, de ya este 22 de enero del 2026. Damos muchas gracias a Dios porque estamos vivos, porque estamos sanos, porque estamos completos. Pero lo más hermoso es que tenemos a nuestro Dios, a nuestro Salvador Jesucristo. En verdad damos muchas gracias a Dios por la bendición de poder abrir los ojos, poder salir de nuestra cama, ponernos en pie, realizar nuestras actividades, sobre todo sabiendo que tenemos a Dios con nosotros, que Dios es con nosotros. Y yo le invito por favor a que me acompañe ahí en su Biblia, porque gracias a Dios también tenemos su palabra. Entonces le pido por favor que me acompañe en su Biblia. Vamos a leer un texto que está en la carta a los Hebreos. La carta a los Hebreos, de que se ha hablado mucho de la autoría, ¿no?, de quién escribe esta carta. Bueno, pues le pido que me acompañe ahí a la carta de los Hebreos. No sabemos quién es el autor, pero tiene verdades muy hermosas. Y le pongo en contexto, como siempre, venimos haciendo nuestras reflexiones a partir de pues las predicaciones dominicales. Y el domingo pasado seguimos en esta serie Raíces Firmes. El pastor Edgar Cérez nos compartió acerca de la comunidad que nos sostiene. La comunidad es la iglesia que nos permite tener raíces firmes, sobre todo en tiempos complicados o tiempos de incertidumbre, ¿no? Hemos visto la palabra que nos sostiene, ¿no? Hemos visto este domingo esto de la comunidad que nos sostiene, es decir, hemos estado estudiando todas estas situaciones que nos permiten arraigarnos ante cualquier situación, por difícil que parezca. Y vaya que el 2026 arrancó calientito, ¿no? Y bueno, pues en medio de todo esto, de todo este clima adverso, de toda esta incertidumbre, pues la intención es tener raíces firmes, y las raíces firmes pues obviamente las hallamos en Cristo, en su palabra, en su iglesia. Entonces le pido por favor que me acompañe ahí a la carta a los Hebreos. Vamos a leer a partir de lo que sería el capítulo 10, y vamos a leer a partir del verso 19. Entonces, si me acompaña por favor ahí a Hebreos capítulo 10, verso 19. Yo me voy a permitir, bueno, primero que nada, hacer una oración, y una vez hecha la oración, pues procederemos a la lectura del pasaje y a la reflexión del mismo. Entonces, acompáñame a orar, por favor. Bendito Padre, qué bendición, Señor Padre, es tener tu palabra, mi Dios. Guíanos a través de tu palabra, Señor. Danos una palabra de esperanza para este día y para los que han de venir. Señor, sabiendo que en ti hallamos consuelo, que en ti hallamos fortaleza, que en ti, Señor, hallamos ánimo, mi Dios. Gracias a tu palabra. Bendita sea tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos entonces a lo que sería el pasaje. Hebreos capítulo 10, verso 19. Dice de esta manera: Así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. Por su muerte Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida a través de la cortina al lugar santísimo. Ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios, entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos, y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Mantengámonos firmes, sin titubear, en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones, y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Bien, pues el pasaje inicia hablando acerca de
de este acceso directo con el Padre. Y mi hermano, hoy tú y yo gozamos la bendición de tener un acceso directo con el Padre gracias al rescate que hizo Jesucristo a través de su sacrificio. Nosotros podemos leer en la Biblia el tabernáculo que tenía estas secciones, ¿no? Estaba el atrio, luego venía el lugar santo y el lugar santísimo, el lugar donde se resguardaba el arca de Dios y donde se manifestaba la presencia de Dios. Era el lugar más profundo, más interno del tabernáculo, de esta tienda, ¿no? A la cual, bueno, pues no cualquiera tenía acceso, solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año, solamente una vez al año, y después de haber realizado sacrificios de manera correcta, es decir, con animales que no tuviesen defecto, ¿no? Y haber hecho todo un rito de purificación, el sacerdote haberse purificado correctamente, y si así lo hacía, entonces podía entrar ahí al lugar santísimo, a la presencia de Dios para interceder por el pueblo. Si por alguna situación el sacerdote no lo hacía de manera correcta, él entraba con una especie de lazo atado a su pie y una campana, ¿no? Entonces el sacerdote, el sumo sacerdote entraba, iba sonando la campana y empezaba ahí a interceder por el pueblo. Pero si el sacerdote no lo hacía de manera correcta, inmediatamente caía ahí muerto, porque nadie puede estar delante de la presencia de Dios y vivir, dice la palabra, ¿no? Si el sacerdote caía muerto, pues obviamente cualquiera que quisiera entrar por él, pues también moría, porque no era digno, ¿no? Y entonces, si el sacerdote no mostraba señales de vida, pues jalaban del lazo y lo sacaban con el lazo, ¿no? Note usted la complejidad de estar ante la presencia de Dios. Pues, ¿qué cree? Que lo que está diciendo el pasaje aquí el autor de Hebreos es que Jesucristo es este sacrificio perfecto por el cual, bueno, pues siendo Él el Hijo de Dios, hecho hombre y sin pecado, Él se vuelve el sacrificio perfecto, Él tiene la pureza perfecta por cada uno de nosotros que somos imperfectos. Entonces Jesucristo es este sumo sacerdote que sí es digno, y es tan digno no solamente de entrar al lugar santísimo, sino que se puede dar el lujo, si me permite la expresión, de quitar el velo y darnos acceso directo al Padre. ¿Por qué? Porque como dice el pasaje, nos ha limpiado y Él ahora nos ha hecho dignos de estar delante de su presencia. Entonces, el autor llama a la iglesia a mantenerse sin fluctuar. ¿Por qué? Porque la iglesia está pasando momentos difíciles en ese tiempo, ¿no? Estaba pasando momentos difíciles tanto de manera externa, por causa de las persecuciones, pero también de manera interna, por causa de las divisiones. Y mi hermano, ante cualquier circunstancia debemos mantenernos firmes en la esperanza del consuelo prometido por Jesucristo. ¿Y cuál es ese consuelo prometido? El consuelo prometido por Jesús no es que vas a prosperar en todo lo que te propones. No es de que tu negocio va a salir como tú lo quieres. No es de que vas a tener el aumento o el aumento de sueldo o la elevación del puesto, etcétera, porque Dios te lo debe, porque te lo prometió. Ese no es el consuelo prometido. El consuelo prometido es que en medio de cualquier adversidad, un día Jesús vendrá por nosotros. Por eso es este llamado que hace el autor de la epístola a mantenernos sin fluctuar y a estar firmes en medio de cualquier circunstancia. ¿Por qué? Porque existe este consuelo. Y entonces el autor exhorta a estimularse al amor, a motivarse a buenas obras y a obras de caridad, los unos para con los otros. Y mira, la Biblia habla de amor, pero la exhortación que está haciendo el autor, esta exhortación que hallamos en Hebreos, se da en la iglesia. Déjame explicarlo de esta manera. Recordarás cuando íbamos a la secundaria, a la preparatoria, que llevábamos la clase de química, por ejemplo, ¿no? Y en la clase de química tú y yo veíamos ahí toda la teoría, analizábamos la tabla periódica, los elementos, sus equivalencias, y entonces empezábamos a hacer los enlaces covalentes y todo este rollo, ¿no?
Pero también estaba el laboratorio de química, donde tú y yo íbamos a corroborar o a confirmar lo que se había estudiado en la teoría. Bueno, mi hermano, la Biblia es la teoría y la iglesia es el laboratorio donde se lleva a cabo esa teoría. La Biblia nos habla del perdón. Es en la iglesia donde se lleva a cabo el perdón. No quiero decir que no suceda en el trabajo o en la familia, pero es en la iglesia donde mayormente, donde primeramente se lleva a cabo el amor del que te habla la Biblia, el ánimo del que te habla la Biblia, el consuelo del que te habla la Biblia. La Biblia sí es la teoría, pero la iglesia es el laboratorio. Entonces el autor menciona algo muy interesante, habla de aquellos que acostumbran el dejar de congregarse. Y bueno, aquí tenemos que estar conscientes que no solamente está hablando de los que abandonan la iglesia. Es cierto, muchos dejan de asistir a la iglesia. ¿Por qué? Porque simplemente no entregaron su vida a Cristo, o muchas veces porque han sufrido alguna situación en la iglesia. Y entonces piensan que dejar la iglesia es una manera como de castigar a Dios, ¿no? Me sucedió esto y no hiciste nada al respecto, pues dejo tu iglesia, pensando que de alguna manera castigan a Dios, sin darse cuenta que realmente son ellos los que pierden, ¿no? Pero también, mis hermanos, dejar de congregarse se refiere a todos aquellos que sí van a la iglesia, pero normalmente van de iglesia en iglesia y no logran arraigarse en una comunidad local. ¿Por qué? Porque muchas veces la iglesia no trajo satisfacción a sus expectativas. Mencionábamos apenas en una clase de Escuela de Desarrollo Cristiano, le decía yo a los hermanos, nosotros ustedes más bien no son propiedad de nosotros. Es decir, como ovejas no somos propiedades del pastor de la iglesia. Y la iglesia es como un tablero de ajedrez donde Dios de repente mueve sus piezas y un día te pone a servir en una iglesia y quizá años después te moverá a otra iglesia, porque Dios es el que mueve su tablero. Pero ojo, no se confundan aquellos que de repente van a una iglesia, no les gustó el cómo les hablaron, se van a otra iglesia, no les gustó el canto, se van a otra iglesia, no les pareció la doctrina, etcétera, porque ahí no es Dios moviendo su tablero. Ahí somos nosotros moviéndonos a capricho. Dejar de congregarse también se refiere a todas estas personas que de repente optan por no asistir a la iglesia, pero están viendo transmisiones en televisión o en internet y piensan que están haciendo iglesia. Y la realidad, mi hermano, es que te repito, la Biblia es la teoría y la iglesia es el laboratorio. ¿Cómo puedes echar a andar la teoría del amor, de la exhortación, del consuelo frente al monitor de una computadora o al monitor de tu televisión? Hacer iglesia es mucho más que eso. Muchos asisten a la iglesia. Dejar de congregarse también se refiere a aquellos que asisten a la iglesia, pero que en realidad no forman parte de ella. Están en la iglesia anhelando lo que sucede en otras iglesias. Y entonces yo estoy en la iglesia y empiezo a hablar del pastor que es fenomenal de la iglesia fulana de tal, ¿no? Y hasta empiezo a compartir ahí en mis grupos de WhatsApp la reflexión del pastor que está en Indonesia y la reflexión o el canto del grupo de alabanza magnífico que está en Australia, etcétera. Cuando mi propia iglesia tiene sus reflexiones, tiene su alabanza, pero bueno, pues es que, ay, si supieras, hermano, todas las envidias y todos los problemas que hay, mejor ve la alabanza de Australia, ahí no hay problemas, mi hermano, hay problemas en todos lados, es parte de nuestra naturaleza pecadora. Dejar de congregarse también habla de aquellos que están en la iglesia pero no forman parte de ella, sino que siempre están criticando, siempre están atacando a otros. A eso se refiere el autor con aquellos que tienen por costumbre dejar la iglesia, no solamente a los que la abandonan. Y mi hermano, en estos tiempos difíciles, lo que más necesitamos es el ánimo de colegas en la fe, de hermanos que están pasando por las mismas luchas.
Y la iglesia es este lugar ideal para tener la exhortación a animarnos a soportar los tiempos difíciles. La iglesia no es un centro social que depende de cuántos me saludan y cuántos me hablan por teléfono el día que yo no asisto. Mi hermano, la iglesia no tiene como propósito llenar mis expectativas o llenar mis vacíos. La iglesia tiene como propósito que tengamos un encuentro con Cristo, quien llena mis expectativas y quien llena mis vacíos. Y entonces, pues no me importa si el pastor o el hermano o el líder me saludó o no me saludó, y si de repente, no sé, me enfermé y no fui, no importa si me hablaron o no por teléfono, porque la iglesia me ha vinculado con un Cristo que está al pendiente de mí y que yo tengo la seguridad que Él está conmigo en todo tiempo. ¿Y sabes qué es lo mejor de todo, mi hermano? Que Cristo ha edificado su iglesia y la está sustentando y la gobierna con poder y gloria. Y esa es nuestra palabra de esperanza. Quiero compartirte este pasaje de Apocalipsis. Es el último capítulo de Apocalipsis. Y está el Señor Jesucristo hablando y dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para darles testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. El Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de vida, de la vida gratuitamente. Vamos a orar. Bendito Padre, cuántas gracias te damos, Señor, por la bendición, Padre, de no de tener una iglesia, Padre, sino de ser una iglesia. Gracias, Padre, porque es una bendición, Señor. No es este club social, Padre, que de repente va a suplir alguna necesidad, Padre, como una confraternidad, mi Dios. No, la iglesia es tu cuerpo. La iglesia es este lugar donde operan tus dones, donde se lleva a cabo el amor, donde se lleva a cabo la fraternidad. También es una realidad, Padre, la iglesia es este lugar donde salen a flote las envidias, los celos, las contiendas, pero es en la iglesia donde son subsanadas. Padre, no hay iglesia perfecta. ¿Por qué? Porque quienes formamos parte de ella somos imperfectos, tenemos una naturaleza pecadora. Pero en la iglesia está tu Espíritu Santo restaurando, mi Dios. Y qué bendición es formar parte de esto. Qué bendición, padres, cuando muchas veces somos heridos, traicionados, cuando han murmurado de nosotros o lo que sea, Padre, y ver cómo tú, con el tiempo, vas restaurando, nos vas madurando, mi Dios. Esa es la bendición de ser iglesia. Y eso nos permite soportar los tiempos difíciles y echar raíces firmes. Gracias, Padre, porque tú nos das esa bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, pues rápidamente en cuanto a avisos. Como siempre, invitarlos cada sábado, 8 de la mañana, varones, vente a la reunión de varones todos los sábados a las 8 de la mañana. Ahí tenemos un tiempo de intercesión, tenemos un tiempo para reflexionar, tenemos nuestras reflexiones, de repente compartimos testimonios, etcétera. La idea, el propósito es tener una vinculación con otros amigos varones cristianos. Todos los sábados, 8 de la mañana, auditorio de la Iglesia Bíblica Torrefuerte. Y los queremos invitar porque el sábado 31, varón, el sábado 31, avísele a tu esposa que ese día no vas a estar muy ocupado porque vas a estar en la iglesia, porque te queremos invitar. A partir de las 3 de la tarde vamos a tener ahí una carnita asada. Entonces vas a la carnicería, pides el corte de tu preferencia, un poquito más para compartir. Llegamos a la iglesia y ahí ya tenemos los asadores, ya estarán las cebollitas, ya estarán los nopales, los aguacates, el queso. Ya nada más echamos esa carnita y lo compartimos, y ahí vamos a tener algunos juegos para los que les gusta el deporte, para aquellos traumados que solamente piensan en ganar. Ahí vamos a tener unos juegos de tochito, etcétera. Si no eres deportista, pues ahí nos sentamos a platicar, ahí podemos charlar, compartir experiencias, compartir vivencias.
pasarnos un tiempo que a veces es muy necesario. Y en la tardecita, a las 6 de la tarde, nos pasamos al auditorio, vamos a alabar al Señor, vamos a ser ministrados, vamos a tener dinámicas para seguir fortaleciendo nuestra comunión. No lo olvides, 31 de enero, a partir de las 3 de la tarde, carnita asada, 6 de la tarde nos pasamos al auditorio. Estar pendientes, iglesia, porque ya arrancó el ministerio infantil, también el ministerio femenil, ya con sus cursos, con todo su programa de cursos. Y yo lo quiero invitar porque ya viene el 14 de febrero, y vamos a tener ahí en la Iglesia Bíblica Torrefuerte una cena para matrimonios por parte del Ministerio de Familias. Vamos a tener una cena para matrimonios. El costo por pareja es de 700 pesos, pero créame, va a ser de mucha bendición. La verdad es un costo de recuperación por los gastos que se hacen en la renta de las mesas, las sillas, la mantelería, etcétera, y obviamente la comida, pero es un tiempo muy hermoso para pasar con la pareja. Y mi hermano, no me resta más que invitarle a nuestros servicios dominicales, 8:30 de la mañana, 10 de la mañana, 12 del día, 2 de la tarde. Este domingo, 25 de enero, pues prácticamente ya cerramos esta serie muy hermosa que se llama Raíces Firmes. Pero también lo quiero invitar para nuestros servicios de miércoles, de estos servicios de media semana, miércoles 7:30 de la noche. Una serie también bastante buena que se llama Señales del Fin. Y bueno, para terminar este tiempo de reflexión, quiero devolver la cortesía de sus saludos. Está Irma Argüelles, buen día, bendecido día. También está Caro Jiménez, muy buenos días, bendiciones. Mi hermana Lichita, muchas gracias por sus saludos, hermana, bendiciones. Mi hermana Lorena Rosas también nos comparte sus saludos. Eunice Xochicale, muy buenos días. Tengo aquí a Tere Nápoles, bendiciones, muchas gracias. Tengo a Delphi Rodríguez, gracias por la palabra, gracias a Dios por su palabra. Dios nos regala su palabra. Está Gabriel López, excelente y bendecido día, muchísimas gracias. Vicky Ruggiero, que nos manda buenos días. Mi hermanita Mine Quiterio, muy buenos días, hermana. No sé si anda aquí en México o anda viajando. Salúdeme por favor a Charlie. Y pues no me canso de pedírselo, mi hermano, por favor, no se desconecte de Dios. No se desconecte de su palabra, no se desconecte de la oración. Y no se desconecte de su Iglesia Bíblica Torrefuerte, donde créame que hacemos todo el esfuerzo por bendecirle. Que Dios le bendiga.